Después cualquier otra duda la consultan con sus profes porque no sé si van todos en el mismo. Teóricamente comienza la unidad temática 9, pero bueno, como van algunos, a lo mejor algunos puede ir más desfasado. Recomendación. La unidad temática 9 son 4 actividades, son 4 laboratorios, ¿sí? Dentro de esos laboratorios, recuerden que son los que después les vamos a evaluar en el parcial. Así que vayan prestando mucha atención y vayan sacándose todas las dudas. Lleven los leídos, ¿sí? Para poder aprovecharlos mejor. Así que esa es la recomendación, porque son 4 actividades que tienen muchas pruebas distintas, que son en su mayoría, en el 80%, son pruebas clínicas, o sea, pruebas que ustedes después van a utilizar como médicos y donde en realidad en fisio las utilizamos como fundamentos de procesos fisiológicos. En el final se pregunta sobre los laboratorios. Suponete que el tema, te toca un tema, toque tono muscular, entonces que vamos a ver, bueno, qué es el tono muscular, cómo se regula. Bueno, ¿qué prueba de laboratorio se usó para evaluar el tono muscular? ¿En qué se fundamenta? O sea, no te hacemos hacer el laboratorio, pero dentro de las preguntas del examen se integran las actividades, ¿sí? Desde el punto de vista de los fundamentos. Bien. Bueno, creo que no tenía ningún otro mensaje más allá de eso de que aprovechen en la unidad temática 9 que es un laboratorio más que antes y tiene muchas actividades adentro, por eso les recomiendo que lo lleven leído, que lleven leído el tema, que lleven por lo menos las dudas, que aprovechen y pregunten en esa instancia. ¿Mm? Bien, entonces voy a pasar a compartir para voy a minimizar acá. Mm, Bien. Coméntenme si se puede ver. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, vamos a seguir más o menos la misma lógica que la clase pasada, ¿sí? Yo insisto mucho en que a veces, como es tanta información en fisiología, a veces está bueno identificar patrones que nos condensen información. Sabemos que más o menos de esa forma podemos ir reuniendo en grupos, o eso, formando grupos. Y uno si lo ve de afuera el tema, dice, esto sigue el mismo patrón que aquel tema, entonces lo puedo relacionar. Sí, por eso vamos a ir siguiendo más o menos la misma estructura que el teórico pasado. ¿Se acuerdan que en una diapositiva en teórico pasado había mostrado esto, que muestra básicamente las interacciones que hay entre las distintas etapas del ciclo vital, que dijimos la vamos a llamar prenatal, postnatal? Dentro de esa postnatal, tratar de explicarla como un proceso, porque literalmente es un proceso, si bien la subdivide, ¿se acuerdan que elegimos las clasificaciones? Depende de la disciplina, el libro, las subdividen de distintas formas, pero bueno, hay como algunos hitos en ese ciclo vital donde tenemos postnatal, lo que es la infancia, representado por el crecimiento lineal, el crecimiento de los órganos, que fue lo que hablamos en la clase pasada, la pubertad como otro hito importante, como preparación para la reproducción, la etapa adulta, que es en lo que es toda la fisiología, todos los libros se basan en el adulto sano de 70 kilos, todos los libros ustedes lo han leído así, y la etapa de envejecimiento, como 4 grandes procesos representados en todo lo que sería la etapa postnatal. Entonces, vamos a ver particularmente lo relacionado, si hablamos de crecimiento, sería crecimiento puberal, pero bueno, ya sabemos desde la clase pasada que ese proceso de crecimiento, que lo tomamos literal como crecimiento, que es el cambio, como dice ahí, tamaño, forma, composición del cuerpo, cuando hablamos de crecimiento,
que hay un crecimiento puberal, que un poquito adelantamos la clase pasada cuando hablábamos del crecimiento lineal y la acción de las hormonas sexuales o del pico de hormonas sexuales sobre el hueso. También hablamos del término de plasticidad, de que dependiendo de la etapa y dependiendo principalmente, cuando hablamos de crecimiento, que es aumento del tamaño, aumento del volumen, cantidad de células, que está muy determinada por los aportes nutricionales. Entonces esa plasticidad es que si disminuyen los aportes nutricionales, el crecimiento se detiene, si hay suficiente, el crecimiento se reactiva. Eso es la plasticidad que está mediada por ese control endocrino. O sea que básicamente vamos a verlo, pero haciendo hincapié en el crecimiento puberal. Y siempre teniendo en cuenta que esa plasticidad, en el fondo, lo que está es reasignando, ¿sí?, la energía, que es finita la energía que maneja un individuo, reasignando la energía en los principales procesos, ¿sí? Donde en estas etapas, etapa de crecimiento, mucha parte de la energía va hacia ese proceso de crecimiento, como vimos la clase pasada. Por eso las hormonas, ¿se acuerdan que habíamos visto GH, insulina, factor, la somatomedina C? Ahí actúan sincrónicamente, sinérgicamente en este aporte de energía en pos de ese gran crecimiento lineal. La otra etapa es la reproducción, y acá estamos en esa transición entre antes de que la etapa reproductiva sea la eficiente, digamos, en el adulto. Se pasa por esa etapa de crecimiento puberal, que es lo que vamos a ver ahora, porque nos da el fundamento a un montón de procesos que después se dan en el adulto. Este gráfico también lo vimos en la clase pasada, lo tienen en los ACAP, donde refiere justamente a ese tamaño, que ese crecimiento reflejado en el tamaño se muestra de forma disarmónica. No todos crecen al mismo tiempo. Entonces acá, en la clase pasada vimos que sería el crecimiento somático general. Y fíjense que ahora vamos a ver el crecimiento genital, pero hay una etapa, fíjense, estas dos etapas, que confluyen, van creciendo conjuntamente, que es lo que llamamos crecimiento puberal. Entonces, ese crecimiento puberal es donde nosotros en los gráficos que también vieron en el ACAP y también referenciamos la clase pasada, la curva de velocidad de crecimiento, que sería acá, este crecimiento, que fíjense que viene de forma conjunta y comienza a aparecer las cuestiones que tienen que ver con el dimorfismo sexual, porque ahí se hacen más presentes las hormonas sexuales, y las curvas de crecimiento acumulativo, donde también se comienzan a observar las diferencias sexuales. La otra cosa que también vamos a tratar de explicar los fundamentos, que ustedes ya lo vieron también en el ACAP, que estuvieron viendo esta estadificación de Tanner, que como sistema que se utiliza en la clínica. Por eso vamos aprovechando muchas cosas que ustedes van a ver como médicos, utilizar como médicos para estudiar la fisiología, donde dependiendo de ciertas características que van apareciendo, que son las que llamamos caracteres sexuales secundarios o características de los primarios, o sea, de los genitales y órganos sexuales, podemos ir viendo cómo se va desarrollando esas etapas de la pubertad, que es lo que ustedes estuvieron viendo en el ACAP. Obviamente, entonces, acá nos queda claro cuando comparamos estos dos gráficos que podemos hablar de crecimiento puberal acá en esta etapa, que nos damos cuenta por qué, porque comienzan a darse las diferencias sexuales, ese dimorfismo sexual se evidencia, pero acá tenemos que hablar de que en ese proceso de pubertad hay más que crecimiento, hay
una maduración. ¿Se acuerdan? Entonces pasamos de esa vinculación entre el crecimiento y la maduración. Durante esa maduración, además de crecimiento, esas estructuras que crecen van adquiriendo las funciones adecuadamente. O sea que acá en esta estadificación de Tanner también nos deja ver parte de cómo se puede ir dando esa maduración sexual, en este caso particularmente, durante la pubertad. ¿Mm? O sea que nos va mostrando cosas distintas, relacionadas pero distintas. Por eso, bueno, repásenlo bien de los ACAP. La cuestión es cuando vamos analizando esto, es que hay una pequeña etapa, unos pequeños años antes del inicio real de la pubertad, por esta edificación de Tanner, donde comienzan a generarse cambios. ¿M? Entre los 6 y 8 años, hasta el inicio de la pubertad, ahí son 2 años, 3 años, donde esa pequeña etapa que llamamos prepubertad, se dan cambios particularmente importantes en la zona reticular suprarrenal, donde se produce un crecimiento y maduración de esa zona. ¿M? Recuerden que pueden ir conjuntamente. O sea que si acá vamos comparando, acá fíjense que tenemos a los 3 años, ¿sí? Fíjense cómo a los 3 años esa zona, la zona reticular, prácticamente es inexistente, ¿ven? Cómo comienza a justamente crecer y madurar. A los 8 años ya es activa y secreta las hormonas que identificamos como DEA. Por eso hablamos de un crecimiento y maduración a partir de los 6 años. Y eso es lo que llamamos adrenarquia, porque provienen esas hormonas que generan esos cambios de las glándulas suprarrenales o adrenales. Por eso recibe ese nombre. ¿Cómo es que se da este proceso en la zona reticular suprarrenal? Tenemos cuestiones determinadas genéticamente que se comienzan a secretar factores de crecimiento que interaccionan entonces con la GH, con la somatomedina C, comienzan el crecimiento de las células, la diferenciación de esas células, comienzan a secretarse entonces las hormonas. ¿Por qué? Porque esas células aumentan su sensibilidad a lo que es el eje que ya está funcionando, o sea, se vuelven sensibles a la ACTH. Entonces acá podemos ir relacionando con el eje que conocemos que regula la liberación del cortisol. Por lo tanto, estas células que se van diferenciando aumentan su sensibilidad a la CTH. Por lo tanto, esa DEA, su secreción depende de ese eje a partir de esta etapa, entre los 6 a 8 años que comienza a crecer esa zona y a diferenciarse. Por lo tanto, al aumentar la sensibilidad de CTH, esa síntesis de andrógeno depende de la actividad de ese eje y, como vemos en el gráfico, fíjense, esas hormonas comienzan a aumentar. Fíjense que es prácticamente durante la vida prenatal, durante el desarrollo prenatal, tenemos acá que participan del crecimiento y maduración prenatal. Durante la infancia, prácticamente muy bajos sus niveles, y fíjense que a partir de los 6 7 años se activan. Y acá aparecen DEA y DAS con S. Esa S quiere decir que está sulfatada. La diferencia es que al adherirse un sulfato, tiene un mayor tiempo de vida media. O sea que esa es la diferencia. Si nosotros, entonces, fíjense que el DEA, o sea, el que es biológicamente activo, que es el que no está sulfatado, es el que más se secreta. Ese DEA, que es la sigla de la dehidroepiandrosterona, o sea que ahí ya nos dice esa palabra que es un derivado del cortisol, perdón, derivado de esteroideo, del colesterol, pariente del cortisol, justamente,
¿Y por qué se considera una prohormona? Nosotros llamamos hormona porque circula en sangre, se libera de una glándula de secreción interna, pero ¿por qué se la considera prohormona? Porque por sí misma prácticamente no tiene efecto biológico. Las prohormonas, ¿qué quiere decir? Que se clivan y parte del producto de esa hormona, de esa prehormona, es la que ejerce el efecto biológico. Entonces, esa, si bien cuando se libera como DEA o como DEAs, fíjense la diferencia en la vida media que les adelantaba, de 1 a 3 horas y la otra de 10 a 20 horas solo por el hecho de estar sulfatada. Obviamente que tienen que perder ese sulfato para ser biológicamente activa, pero además se considera prohormona porque se tiene que transformar, o sea, en las células, en los tejidos blancos, tienen que estar las enzimas y depende de la célula, las enzimas lo van a transformar en androstenediona, en testosterona, en estrógeno o en otros esteroides. Por lo tanto, eh, va a depender de la enzima que la cliva. Entonces, por ejemplo, fíjense, en este caso tenés la sulfatada que obviamente por su estructura derivada del cortisol, puede atravesar las membranas, por lo tanto, dentro de la célula está la enzima que quita el sulfato, pero a su vez hay enzimas que pueden pasar la androstenediona y a testosterona. Y fíjense que recién a través de esos pasos es donde se puede unir al receptor intracelular y ejercer su efecto biológico. Por eso le dicen también prohormona. Si bien se han encontrado que hay algunos receptores a los que se puede unir directamente, pero la mayoría de sus efectos biológicos las hace a través de este sistema, donde tiene que ser modificada dentro de la célula por las enzimas que contiene esa célula y de eso va a depender el efecto biológico de esa transformación. El, y entonces ahí va a poder unirse a los receptores intracelulares. Entonces, esos receptores son generalmente receptores de las hormonas sexuales que conocemos, pero hay alguna unión directa que es independiente de esos receptores. O sea, se han encontrado algunos receptores a los cuales se puede unir directamente sin la transformación. Por eso se consideran proandrógenos y actúan principalmente, fíjense, en la piel, en el músculo, en el tejido adiposo, en el hígado y en el cerebro. Esos son sus principales sitios de acción. ¿Qué ocurre en esos principales sitios de acción? El más conocido, el efecto más conocido es en la piel, que este es justamente el mecanismo de acción a través del cual se estimulan los sebocitos la secreción de sebo, lo cual comienza a modificar la piel. O sea, uno de los primeros cambios es la modificación de la piel de estos niños, porque en realidad nosotros cuando los observamos, 6 7 años, son niños, pero comienza a haber ciertos cambios. Uno de los primeros es el de las glándulas sebáceas, el de las apócrinas, donde comienza el sudor, comienza a tener un olor corporal más fuerte. Y todos estos cambios, fíjense que acá se dice bien, son requisito previo para el crecimiento y desarrollo de la unidad pilosebácea en las áreas sexuales de la piel. Porque a veces se dice que en la adrenarquia, justamente, ya aparecen el típico vello en las áreas sexuales. Pero no es así, porque el vello de las áreas sexuales es un signo de gonadarquia, o sea que ya hay hormonas sexuales circulando. ¿Se entiende? Pero es el paso previo que esas células de la piel estén expuestas al DEA para que en la etapa posterior, que es lo que vamos a ver después, sí se comienzan a generar el vello en las áreas sexuales, que son un signo, una característica de la siguiente etapa, que es la gonadarquia. ¿Qué otra cosa pasa gracias a la acción del DEA en esta etapa, en esta prepubertad? Dijimos, es un neuroesteroide, porque se dice neuro, porque tiene acción sobre las neuronas,
aumenta el crecimiento de las neuritas, o sea que facilita la plasticidad sináptica, el desarrollo cortical particularmente. Fíjense que eso genera cambios conductuales, atracción sexual dimórfica. Comienzan los niños a reconocer al otro sexo, digamos así. Tiene mayor facilidad de adaptación al estrés por la acción del cerebro, perdón, de esta hormona sobre el cerebro, y es un paso necesario para que comiencen a desarrollarse los circuitos que van a participar del comportamiento social. O sea, que va a favorecer el comportamiento social. Por lo tanto, fíjense que ahí ya estamos en que hay crecimiento, hay maduración de estas células que generan crecimiento, porque hay gran crecimiento muscular por esto, genera cambios en la piel, favorece los futuros cambios en la distribución del vello, pero ya sobre el cerebro, ya además de producir cambios que llevan a la maduración, el crecimiento, facilidad de la neuroplasticidad, ya se expresa también el desarrollo de ciertas características. Pues se acuerdan cuando la última etapa, que es el desarrollo, tiene que ver más con lo psicosocial. Por eso hablamos de que comienzan a verse pautas de comportamiento en los niños entre 6 y 8 años que tienen que ver con la presencia de esta hormona. También mejora la captación de glucosa en el tejido adiposo y también a nivel hepático. En esta etapa, principalmente en los niños, se ve un aumento de la masa del tejido adiposo, ¿sí? Se le considera ese como la reserva previa a el paso a la pubertad, porque justamente se considera teleológicamente que ese tejido adiposo que aumenta por la presencia de esta hormona sería el necesario para la síntesis de las hormonas sexuales que dependen del colesterol. O sea que tenemos ahí un montón de procesos que se dan en estos 2 o 3 años antes de que se entre realmente en lo que llamamos pubertad. Por eso entonces, y vemos bien la diferencia entre crecimiento, maduración y desarrollo, en este caso de competencias sociales. Obviamente que, como vimos con la GH, con la somatomedina C, en el ciclo vital, estas hormonas, fíjense acá teníamos, dije, durante el crecimiento fetal se sintetiza, tiene acciones en el desarrollo de algunas características del feto. Nosotros lo que estamos viendo es esto, uy, perdón, acá, que comienza a aumentar su secreción con un pico alrededor, bueno, en el inicio de esa pubertad y después en el adulto comienza a decrecer. Lo que ustedes pueden encontrar en cualquier farmacia, porque se vende no como un fármaco, sino como un complemento nutricional, es el DEA. O sea que ahora cuando vayan a esas farmacias donde tienen grandes racks llenos de cosas, fíjense que se vende, es de venta libre. ¿Por qué? Porque encontraron que justamente al declinar su producción, a partir de los 20 años, 30 años, se puede como suplemento dietario, lo pongo así entre comillas porque en realidad es más bien una hormona lo que estamos, un esteroide lo que estamos consumiendo, pero que va a lograr, va a tener este efecto, todos estos efectos que vemos acá. Principalmente como neuroactivo, que aumenta la masa muscular, mantiene algunas cuestiones que tienen que ver con mantención de caracteres sexuales secundarios, porque no es que se deje de liberar en esto, sino que fíjense que es a partir de los 30 años que declina. Durante toda esta etapa es un esteroide que tiene impacto en el sistema reproductor y en formación de músculos y a nivel del cerebro. Así que las empresas farmacéuticas rápidamente dijeron, a partir de los 30 declina, se los vamos a vender para que no decline tanto. Algunas de estas características ya la han estado viendo, así que incorporen esta información a lo que estuvieron viendo en el ACAP. Porque algunos de estos gráficos cuando analizaron,
que los tenían que correlacionar, ahora le pueden agregar algún otro fundamento. También estuvieron viendo en el ACAP, cuando vieron las partes de la estadificación de Tanner, un montón de nombres que se usan mucho en la clínica porque es una forma de sintetizar todo un proceso. Nosotros recién lo que vimos es la adrenarquia. Fíjense que generalmente cuando comparamos las edades, comienza antes en las niñas que en los niños. Y fíjense que hay una flecha, que sería el paso previo a la gonadarquia. Entonces, cuando nosotros hablamos de gonadarquia, que se lo adelanté, ya la aparición de las características de la gonadarquia, que cuáles son, sobre todo en los genitales externos, genitales internos, pero bueno, en la esterificación interna se observan que en los genitales externos, aumento del volumen testicular, aumento del tamaño del pene por efecto de la testosterona en los niños, crecimiento del botón mamario, que es lo que denominamos telarquia, por la presencia de estrógeno en las niñas, y eso entonces es lo que evidencia que internamente está activado el eje. O sea que ya hay una activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. ¿Qué quiere decir? Que ya comenzó la activación del eje, o sea que está dejando la prepubertad y está ingresando en la pubertad. Después, fíjense que después aparece lo que se llama pubarquia, que es lo que les decía yo, que a veces se le llama pubarquia, la aparición del vello púbico y axilar, que se llama axilarquia, cada cosa tiene un nombre acá. La aparición del vello púbico a veces se le dice que ocurre acá, en la adrenarquia, pero no. Solamente hay aumento en el sebo, aumento por las sebáceas y por las apócrinas, pero todavía no aparece el vello, porque esa aparición de ese vello púbico y axilar depende de la presencia de las hormonas sexuales. Por lo tanto, tiene que haber primero tiene que existir la gonadarquia para que después se dé la pubarquia. O sea que también quiere decir que cuando ya aparece ese vello, ya los niveles de esas hormonas sexuales, que quiere decir que ya está más adentrado el proceso de la pubertad, porque se tienen que alcanzar ciertos niveles de estrógenos o testosteronas para que, principalmente andrógenos, perdón, para que se dé este proceso de pubarquia. Y conjuntamente con eso, se comienza a dar otras características que tienen que ver con el crecimiento lineal que adelantamos un poco. Esto ahí es donde se conecta con la clase pasada, porque estas hormonas sexuales comienzan a aumentar en, en la circulación, van a tener un efecto directo en lo que se conoce como estirón puberal. O sea que nosotros cuando vemos el gráfico de la velocidad, se ve este pico, que es bastante anterior en las niñas que en los niños. Fíjense, a los 12 años comienza el estirón puberal y acá comienza a los 13, con los 14 años con el pico. O sea que es la presencia de estas hormonas que trabajan sinérgicamente con GH y somatomedina C en el crecimiento lineal, como vimos la clase pasada. Incremento de la masa muscular, principalmente la presencia de testosterona. Esa presencia de testosterona en los niños también hace el crecimiento laríngeo, el endurecimiento de las cuerdas, o sea que comienza el cambio de la voz. Como dijimos, distribución del vello, también del vello facial en los niños por la presencia de testosterona. Cuando volvemos al hueso, se acelera la mineralización ósea, pero también se acelera con este aumento de estrógenos en las niñas y testosterona en los niños, el cierre de las epífisis. Por lo tanto, se da el estirón, pero después fíjense que decae. ¿Por qué? Porque cerraron las epífisis ante la presencia de las hormonas sexuales. Y posteriormente aparece lo que llamamos, yo estoy intentando hacer entrar a todos, por eso voy interrumpiendo, la menarquia en las niñas, como esa primera menstruación, donde ya acá, cuando aparece esa primera menstruación, quiere decir que además del estrógeno ya comienzan los niveles de progesterona a circular, generando cambios cíclicos, ¿sí?
Pero estos cambios cíclicos que se dan y se evidencian por esta primera menstruación no siempre vienen acompañados de la ovulación. A veces se tardan varios ciclos para que la ovulación, que se afine, que es lo que vamos a ver ahora, el complicado sistema que lleva a la ovulación. Y en los varones, la espermarquia. Sería la primera emisión del esperma viable. O sea que estos serían los signos a través de los cuales se puede ir evaluando más o menos en qué proceso, a qué altura de ese crecimiento, cuando hablamos de crecimiento en alto, y de la maduración que se da durante la pubertad. Por eso hablamos de una maduración sexual. ¿Qué quiere decir? Sobre todo con la aparición de la menarquia recién y de la espermarquia, que se llegó a la adquisición de las funciones reproductivas, que no quiere decir que se haya llegado al desarrollo de las vinculaciones sociales, emocionales, afectivas, eh, para esa vida reproductiva. O sea que ahí podemos también separar bien el crecimiento, la maduración y el desarrollo. Obviamente que todos estos caracteres, acá nombramos varios de los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué rol cumplen acá? ¿Por qué ponen en evidencia algo? Si bien no hacen a la función reproductiva real, porque son los cambios en ovarios, testículos, genitales, que son los que hacen realmente la reproducción, pero los caracteres sexuales secundarios que se comienzan a evidenciar antes, fíjense, de que realmente se adquiere la maduración sexual, reflejan las acciones y hacen la diferenciación sexual visible. O sea que hace también a ese desarrollo, porque va a haber conductas que se van a ir expresando. DEA ya empezó a modificar el cerebro, las hormonas sexuales también son neuroesteroides que van modificando el cerebro a lo largo de estas etapas. Y eso es lo que ella nos va a llevar al desarrollo como competencias sociales y emocionales. Fíjense que varias de estas cosas también las han visto en el ACAP para que las puedan ir integrando. O sea, eh, vamos relacionando, voy tratando de que vayan relacionando y vuelvan a las guías de ACAP para integrar los temas. ¿Qué otra cuestión? Obviamente, ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos la hormona de crecimiento, que acá en este estirón puberal no es que solamente estrógenos, testosterona son los que hacen el estirón, sino que actúan sinérgicamente con la GH, la somatomedina, que esa GH tiene un montón de acciones metabólicas, y que como todo lo que hemos ido viendo en el ciclo vital, estas hormonas van disminuyendo a partir de los 35 años, 30, 35 años. Obviamente, así como la DEA, también, no es de venta libre en este caso, pero también se utiliza como, entre comillas, hormona de la juventud. Todo esto que estuvimos explicando con palabras que son muy utilizadas en la clínica, vamos a tratar de entonces explicar el cómo, o sea, la regulación de los procesos, que es más o menos lo que hicimos la clase pasada también. Y utilizando la misma estructura que la clase pasada, donde hablábamos de crecimiento lineal, ahora hablamos de crecimiento puberal, maduración puberal concomitantemente, que hay factores genéticos, o sea que siempre hay que tener en cuenta que se activan genes, como lo que vimos recién en la corteza suprarrenal, que obviamente determina el potencial del individuo. En este caso hay redes de genes que activan particularmente circuitos neuronales, porque todo esto, muchas de las cosas que vimos recién van a depender de qué, de esos circuitos neuronales que se activan en el hipotálamo o que se activan genes que hacen que haya exposición de receptores, o sea que se vuelvan más sensibles a la presencia de ciertas hormonas, como factores genéticos. Factores ambientales, volvemos a hablar de esto de la plasticidad, impactan mucho en este periodo, así como mucho en el decrecimiento, mucho también en el periodo puberal, el estado nutricional, se suma la exposición a la luz y el estrés.
El estrés habíamos visto ya también que el crecimiento afecta mucho porque el cortisol o la superactivación de los sistemas noradrenérgicos cerebrales, ¿se acuerdan? Tiene un efecto negativo en la liberación de eh, la GH. En este caso también tiene efectos sobre los procesos de crecimiento y maduración puberal. Obviamente que quienes median son los factores reguladores. Como vimos, hay factores genéticos, factores ambientales, factores reguladores, quienes son sistemas neuroendocrinos. Y tenemos que sumarle a esto la exposición como individuos al ambiente y a cosas que no están, que se traducen, ya sea a través del sistema neuroendocrino o porque impactan directamente en los genes, se traducen en qué? En cambios en el inicio de la pubertad. La nutrición, características de la nutrición o principalmente de los disruptores endocrinos, o sea que serían partículas o componentes del ambiente o de los mismos nutrientes que impactan en la activación de determinados genes o en que se unen a receptores, los bloquean o sinergizan su acción. Tenemos un montón de factores que van a modificar la potencialidad de los genes y van a impactar también sobre ese sistema neuroendocrino. Dentro de ese sistema neuroendocrino van a aparecer un montón de mediadores, de reguladores que vimos la clase pasada, ¿sí? Por ejemplo, la leptina. Estamos diciendo que el estado nutricional de la persona, así como en el crecimiento, se traduce a través de los factores reguladores e impactan en el ritmo de crecimiento. En este caso, van a impactar en qué? En la activación de esos circuitos neuronales que hacen al inicio de la pubertad. O sea que la leptina, como lo vimos en el crecimiento, que se libere de donde del tejido adiposo, sería el marcador o el señalizador del estado energético. ¿Cuánta reserva energética tiene ese individuo para activar todo este mecanismo que es costoso energéticamente? Volvemos a la primera diapositiva. El costo energético es muy importante en estos procesos, en el crecimiento, en el de reproducción. Por lo tanto, la leptina es importante en estos procesos, como vimos en la clase pasada. La grelina. En este caso, el aumento de leptina favorecería la activación de estos circuitos, después lo vamos a ver todo integrado. Fíjense que ahí, perdón, aparece otra vez la palabra umbral, así como digamos el umbral de las hormonas esteroides para el vello púbico, aparece como umbral crítico de la masa grasa. ¿Qué quiere decir? Que si ese niño o niña no tiene los niveles suficientes de tejido adiposo cuya señalización la da la leptina, o sea, se traduce en niveles de leptina, no se va a iniciar el proceso puberal. Por eso hablamos de un umbral crítico. Y eso tiene íntima relación con la nutrición. Puede haber algunos problemas genéticos en receptores, resistencia a la leptina, entonces que ahí sí se puede retrasar el inicio de la pubertad. La grelina, ¿se acuerdan que era como la contracara? Sería la hormona del hambre. Fíjense que nos vamos adelantando cosas de la unidad temática 10, que es regulación de la ingesta, eh, porque deviene está muy relacionado con los periodos de ayuno, aumenta durante los periodos de ayuno, o sea que tiene un marcado efecto inhibidor como factor regulador. Tenemos otros marcadores metabólicos, porque volvemos a hacer hincapié en este concepto de plasticidad que hace que, dependiendo del estado nutricional, este inicio de la pubertad se atrase, se ejecute adecuadamente. ¿Qué otros marcadores metabólicos? Insulina, un montón de neuropéptidos, que se los dejo acá picando para la unidad temática 10 cuando veamos regulación de la ingesta, como la propia melanocortina, neuropéptido I, ya lo mencionamos en la clase pasada, neuropéptido I aparece en un montón de sistemas. Melanocortina, fíjense que la misma palabra se lo está diciendo, volvemos al concepto de prehormona, como vimos antes cuando hablábamos de DEA, ¿sí? Que es esa PONC o proopiomelanocortina, sería una gran estructura proteica que
dependiendo la célula donde está, aparece la enzima que la va cortando en distintos lugares. Por eso es una PRO. ¿M? Y fíjense que ahí les dice cuáles son las tres hormonas que va a dar origen. Opio, o sea, opioides, melano, que tiene que ver con los melanocitos, la MSH, cortina, ACTH. O sea que es una preprohormona muy importante la PONC, porque da origen a tres grandes grupos de mensajeros químicos. Y hay conjuntos neuronales que regulan su actividad, igual, también en la hipófisis, y también van a estar dando señales del estado metabólico y nutricional del individuo. Obviamente, las hormonas de crecimiento, la somatomedina C, también, y acá de nuevo aparecerá PONC, ¿por qué? Porque, ¿qué dijimos? Que estos factores ambientales, está el estado nutricional, también el estrés, que ya lo vimos en el crecimiento, y ese estrés está relacionado con qué sistema hormonal. CRH, hipotalámico, o sea, la hormona liberadora de la adenocorticotrofina, de la CTH, y a su vez la propia melanocortina, como originaria de la CTH. Hormonas tiroideas, marcadores metabólicos, como vimos en la clase pasada, importantes. Por ejemplo, si hay disminución de estas hormonas tiroideas, se va a retrasar el inicio de la pubertad. O sea que tiene un impacto importante en el sistema de activación que va a llevar a la gonadarquia. La melatonina. ¿Y acá por qué? Melatonina, acá aparece el otro, la exposición a la luz. La melatonina como un mensajero sincronizador de las horas de luz-oscuridad. Ha ido, digamos, perdiendo importancia funcional, entre comillas, porque con la luz se va modificando todo. Era un importante indicador de la etapa para la activación puberal más antiguamente. Pero obviamente que afecta. Como toda hormona, melatonina también va decayendo con la edad y facilita la activación del eje cuando hay una disminución de su activación. Bien, entonces, todos estos factores que dijimos acá reguladores van a actuar sobre un sistema. Nosotros siempre pensamos, decimos, todo esto actúa sobre las hormonas liberadoras de hormonas sexuales, perdón, de gonadotrofinas, LH-FSH, hipotalámicas. Son las que llamamos GN de gonadotrofina, RH de hormona liberadora. Pero la mayoría de estos actúa sobre otro conjunto de neuronas, que son las que llamamos neuronas quispeptinas. Así que fíjense que la melatonina, en la duración del día a través del núcleo supraquiasmático también, los glucocorticoides como activación del eje, del CRH, las leptinas como mediadores o transductores de la cantidad de energía que contiene ese individuo, y las mismas hormonas sexuales, vamos a ver que todas actúan sobre las neuronas quispeptinas. Y en este caso, todos estos factores reguladores, actuando sobre estas neuronas quispeptinas, son las que van a activar el eje hipófiso gonadal. O sea que se va a activar desde el hipotálamo, mediado por estas neuronas quispeptinas, el eje hipófiso gonadal. Y queda claro, con todos estos mediadores o factores reguladores sobre esas neuronas, que las condiciones metabólicas, las reservas energéticas son muy importantes para este proceso y principalmente para la maduración puberal. Entonces, cuando nosotros traducimos todo eso, lo que veíamos antes, ¿qué tenemos? Estamos acá, ¿se acuerdan? Explicamos la adrenarquia y llegamos a esta etapa. Adrenarquia como esa pubertad y comenzamos como etapa, lo primero que va a decir estamos entrando en la pubertad es la activación de
el eje con la liberación de GNRH. Y al activarse comienzan a liberarse las gonadotrofinas FSH y LH. Por eso decimos que se activa se estimula la actividad gonadotrófica en esta etapa. Fíjense que acá estamos en el límite, como el límite entre la adrenarquia o prepubertad y la pubertad. Eh, Partícipe necesario, la estimulación de esa actividad gonadotrófica. Y ya tenemos quién es uno de los actores principales, las neuronas quispeptina. Ahora tenemos que ver bien cómo se activa todo eso. Porque pasamos de que esa actividad gonadotrópica, o sea, la actividad de la liberación, la capacidad de LH-FSH, es prácticamente nula durante la infancia, adrenarquia. ¿Por qué? Porque está inhibida. O sea que las neuronas hipotalámicas GNRH, o sea, las liberadoras de gonadotrofina, están inhibidas, uy, perdón, siempre hago lo mismo, vamos a volver, están inhibidas por la activación de vías GABAérgicas y por la presencia de un aumento de opioides, que vamos a ver que los opioides, que también conforman un sistema neuronal, inervan estas neuronas y ejercen inhibición sobre ellas. Y por lo tanto, también va a estar inhibido y no va a haber liberación de FSH-LH durante este periodo antes de la pubertad. También quienes van a estar inhibidas, las neuronas que secretan quispeptina, que son las neuronas quispeptinérgicas. Y eso se llama quiesencia funcional. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la presencia de otros estímulos, se activa. Y esos estímulos son los que aparecen en la pubertad, principalmente mediados por estas señales de capacidad energética para activar el eje. O sea que tenemos en la infancia y la adrenarquia, lo tenemos inhibido. ¿Qué cambia? Cambia que principalmente esas neuronas quispeptinas se activan y eso hace que estén más estimuladas las hormonas de las neuronas GNRH y comience a activarse el eje. Fíjense que hay una diferencia que tenemos acá, que el eje comienza a activarse, ven que tenemos pulsos. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de los pulsos de GH? Y que habíamos dicho que los pulsos de las hormonas son importantes porque evitan un down regulation, o sea que los receptores en sus mecanismos de inactivación propios, que cuando se une la hormona, se activan todos los mecanismos que hacen a la función biológica, pero también se activan, cuando se unen al receptor, mecanismos que hacen que el receptor deje de activar, pues si no una vez unido, sería la acción biológica eterna. Entonces, no, se activan paralelamente como un sistema de retroalimentación negativa, cascadas de fosforilación que fosforilan al receptor y libera la hormona. O sea que eso se da en todos los receptores. Ahora, si eso se da constantemente, genera otro proceso que se llama down regulation, que quiere decir que los receptores se ocultan en la membrana. Por lo tanto, si las hormonas están siempre altas, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir el efecto biológico. ¿Cómo se evita ese proceso? Que se liberen por pulsos. Entonces, se evita el down regulation de los receptores. Por eso es muy importante para la acción biológica de las hormonas esa secreción por pulsos. Fíjense que primero los pulsos son pequeños, que quiere decir que se va activando el eje, aumentan los pulsos, que son los pulsos de liberación de la GNRH. Entonces vamos a ir acá. Dada la importancia y sobre todo que es muy importante porque la FSH y la LH solo responden a una secreción pulsátil de GNRH, tenemos que conocer cómo se generan esos pulsos. Lo que sí nos queda claro que en el momento en que se activan las neuronas quispeptina, porque disminuye la actividad de GABA y la actividad de los opioides, se activan durante ese periodo entre la prepubertad y la pubertad, se activa el eje y ahí es donde comienzan a ejercer su acción. Y esos cambios
que además de ir modificándose la supresión activa, aparecen otros cambios que son los que van a hacer que se vuelvan más sensibles. ¿A qué? A los estímulos oxidatorios del glutamato, que acá aparecen, y de la misma quispeptina de las neuronas que se van activando. O sea que esas neuronas GNRH pierden la inhibición o se vuelven menos, se van perdiendo receptores de GABA y de opioides, se vuelven menos sensibles, pero aumentan los receptores para glutamato y quispeptina. Por lo tanto, eso hace que estén más activadas. Y hay otro factorcito ahí, que son las células gliales, que comienzan a liberar factores de crecimiento sobre esas neuronas, que van a activarlas. O sea que estos serían cambios, cuando hablamos acá, genéticos, ¿sí? Que generan también la activación. O sea que hay cambios de sensibilidad y factores, secreción a través de la activación de genes de las células gliales que rodean a las neuronas GNRH. O sea que todo ese combo hace que esas neuronas GNRH comiencen a liberar impulsos que van aumentando a medida que van transcurriendo el tiempo. Y eso es lo que determina el inicio de la pubertad. Principalmente esos pulsos son mayores durante la noche, pero a medida que van transcurriendo los ciclos, los días, los meses, se van haciendo diurnos también. Entonces, tenemos que ver ahora cómo se genera el pulso. Y acá empezamos a ver que no existe un solo grupo de neuronas quispeptinas, que ya sabemos que esas quispeptinas tienen un rol principal. Hay dos grupos. Y entonces tenemos unas quispeptinas que están muy cerca del soma, ¿ven? De las neuronas GNRH, que son las del anteroventral, hipotalámicas. Y están muy cerca de los cuerpos o los somas de la GNRH. Y tenemos otro grupo que están en el otro extremo y que fíjense que tienen una red entre ellas que se regulan. Entonces acá ya de ver este modelo, estamos viendo que este tiene un efecto directo. Y tiene un efecto directo porque son las que hablamos antes, que cuando se activan, secretan en grandes cantidades de quispeptina y activan la liberación de GNRH como grandes cantidades. Por eso se dice que es un secretagogo de la secreción de GNRH. Y esto es lo fundamental que vimos recién para el inicio de la pubertad. ¿Qué dijimos? Paso siguiente, ordenar los pulsos. Y ahí aparecen este otro grupo de neuronas que liberan quispeptina, pero no solo liberan quispeptina, sino que también liberan neuroquinina B y dinorfina. Por eso se la llama KNDI. Yo les digo KINDI porque si no me queda como, porque es quispeptina, entonces digo KINDI. O sea que tenemos la de quispeptina sola, que, ¿qué quiere decir que es secretagogo? Que cuando están activadas hace que esos impulsos nerviosos generen mayor liberación de GNRH. Por el otro lado, tenemos estos minicircuitos que por eso llaman centros generadores de pulsos, o sea que acá se genera el pulso, que están en lo que sería el núcleo ercuato, y son los generadores de pulsos. ¿Por qué? Por esta interacción que se da entre ellas. Y no, generalmente esto no aparece en los libros porque es bastante nuevo, porque siempre se dice, se avanzó hacia las neuronas quispeptina para explicar, acá se activa la pubertad. Después no había forma de explicar con ellas solas cómo se daban los pulsos, porque el pulso, ¿qué quería decir? Que se estimulaba y que se inhibía la liberación de GNRH. Y ahí es donde siguieron investigando y aparece este centro generador de pulsos que tiene la misma dinámica que vimos el pulso de GH. Neuronas que estimulan, neuronas que inhiben, porque si no, no hay forma de que se genere un pulso.
En este caso, no son neuronas que estimulan y que inhiben, sino que las mismas neuronas coliberan quispeptina, neuroquinina y dinorfina y generan reacciones autócrinas y parácrinas entre ellas. O sea que son las mismas neuronas que se regulan entre ellas. Y tenemos la neuroquinina B, que es la que inicia el pulso, o sea, la que va a estimular. Fíjense que ya en la eminencia media, en la terminal de la neurona, la liberación de GNRH, pero a su vez, cuando se libera autócrina y parácrinamente, está generando que comience a liberarse la que la regula ella, que es la dinorfina A, que es un opioide, que es el que finaliza el pulso. Y así, cuando ese opioide aumenta mucho, comienza a activar que se libere mayor cantidad de neuroquinina. Y eso hace que la liberación de quispeptina, ¿sí?, acá, varíe. O sea que tenemos algo que hace que la quispeptina aumente mucho de golpe y tenemos las otras neuronas que, como se autorregulan entre ellas, van regulando que esa liberación de quispeptina vaya cambiando en el tiempo. Por lo tanto, tenemos acá ese centro generador de pulsos de GNRH. Por lo tanto, si lo vemos en el tiempo, sabemos que comienza así la pubertad. Dijimos esto es importante para el inicio de la pubertad, que cuando se libera, se activan estas quispeptinas, se comienza a activar el eje entre la hipófisis, GNRH, gónada, estrógeno, y que comienza a generarse una retroalimentación entre ellos. Ahora, eso se fue como una secreción en masa. Vimos que después, con el inicio de la pubertad, después se va dando los ciclos, y esos ciclos se tienen que ir regularizando. Y ahí es cuando aparecen la actividad de estas, otro conjunto de neuronas, que son las que generan los pulsos. Por lo tanto, la secuencia de actividades entre estos dos grupos son los que generan los cambios en la liberación de GNRH, donde en el área perióptica, y así se regula la liberación de FSH y LH. Pulsátil, como dijimos, fundamental. Si no es pulsátil, todo se desensibiliza y se corta la actividad de ese eje hipotálamo hipófisis gonadal. Durante esta etapa, ¿qué está pasando con la GH? La GH también tiene impacto sobre esta activación en cierta forma del eje. ¿Por qué? Porque la GH estimula la diferenciación de células de la granulosa. O sea que esta GH vía sanguínea llega al ovario, por ejemplo. Vamos a dar el ejemplo más complicado, que es el del ciclo sexual femenino, y estimula la liberación de la diferenciación de las granulosas, que se vuelven más sensibles a FSH. Y también entonces comienza así a amplificar la respuesta de las gonadotrofinas. Por tanto, colabora en que se active todo ese eje durante esta pubertad. Otra cuestión importante entonces es que dijimos que primero son grandes picos nocturnos, la pulsatilidad se vuelve diurna. Todo esto sería como que se va afinando en sus liberaciones y comienza a liberarse cada vez más estrógenos. En este caso, se vuelve más sensible, se libera cada vez también más progesterona y comienza a darse lo que se conoce como retroalimentación negativa, que es lo que ustedes estudiaron en las tutorías. Por lo tanto, vamos a tener que inicialmente esa retroalimentación es vaga, ¿sí?, pero al ir afinándose estos circuitos, vamos a tener que se va mejorando, y es por eso que esos cambios que se van dando, primero nocturnos, después diurnos, los pulsos, y ¿qué dijimos? Que después la menarca, que era el último paso, esa primera menstruación, que nos dice, nos señala que ya está activo totalmente el eje. ¿Qué quiere decir que esté activo totalmente? Que se dan todas las retroalimentaciones, no solo los pulsos, sino también las retroalimentaciones
que manejan los ciclos. Y esas retroalimentaciones ustedes ya conocen que tenemos como concepto general, el 95% de las retroalimentaciones en el organismo son tipo negativas. Pero ustedes ya han visto con los ayudantes alumnos en las tutorías que durante el ciclo sexual femenino se da un tipo de retroalimentación positiva. Se sabía que era positiva, no se sabía bien el cómo, hasta que se descubrieron que había dos conjuntos de neuronas, como las que vemos acá, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que vamos a explicar, explicamos cómo se inició, explicamos cómo se dan los pulsos y ahora tenemos que explicar cómo se dan esas retroalimentaciones, que en el ciclo sexual femenino van de negativa a positiva y vuelven a ser negativas. O sea que tenemos que ver cómo son esos feedbacks positivos y negativos que van a generar qué cosa. En el caso del feedback o retroalimentación positiva, el pico de LH, que es lo que determina la ovulación. Y entonces ahí llegamos realmente a la maduración sexual, cuando todo esto cierra. Entonces, nos tiene que cerrar a nosotros ahora cómo se generan estas retroalimentaciones, cuando ¿qué se estudió? Que se vio que las neuronas GNRH no tienen receptores para estrógeno y progesterona. Por lo tanto, tiene que haber otras neuronas que recepten esa retroalimentación. ¿Quiénes son? Las neuronas quispeptinas. ¿Me siguen hasta ahora? Parece complicado, pero en el fondo no es tan complicado. Como no vienen mucho en los libros, por eso tienen bastante escrito, para que les quede, para que les vaya quedando. Entonces, ¿qué dijimos? Principalmente cuando hablamos del ciclo sexual femenino, no vamos a hablar del ciclo sexual, sino solamente fíjense que estamos en el hipotálamo. Lo que pasa en hipófisis, gónada, ya lo vieron con las tutorías. Vamos a tratar de explicar estos cambios que hay en el ciclo sexual femenino. Y entonces ahí nuevamente aparece el rol tan importante de estos dos grupos de neuronas quispeptinas, porque en el fondo las dos son quispeptinas. Lo que pasa es que una se libera sola en el núcleo preóptico y las otras se coliberan con dinorfinas y opioides. Por lo tanto, tienen como dos funcionalidades distintas. Vimos que las del núcleo preóptico son las que generan ese gran pulso inicial, les decía secretagogas, o sea que cuando se activan liberan grandes cantidades de quispeptina que hace que se liberen grandes cantidades de GH, lo cual ¿qué va a hacer? Que se liberen grandes cantidades de LH. Por lo tanto, ya ahí nos da una orientación. Son las responsables del pico de LH. Por el otro lado, que teníamos estas otras neuronas que ayudaban a generar la pulsatilidad, que hubiera pulsos para que el sistema se mantuviera sensible siempre. Por lo tanto, sobre ellas y para mantener esa pulsatilidad es que se da la retroalimentación negativa. O sea que ahí tenemos nuevamente estos dos grupos de neuronas cumplen dos roles distintos. Esa retroalimentación negativa, que es la que más conocemos, por eso vamos acá, que dijimos, responden a niveles bajos de estrógeno que hacen, activan los receptores para estrógenos y mantienen, como dijimos, a través de esa, la liberación pulsátil de GNRH. Por lo tanto, se va a mantener la liberación pulsátil, ¿sí?, de LH y FSH. Receptores que trabajan, después les voy a hacer una ahí por si porque en este caso hay que tener en cuenta que si bien es el mismo subtipo de receptor para estrógeno, que es el E2, actúa por medio de dos mecanismos distintos que también hace un poco a la distinta función, porque dicen, es el mismo estrógeno, es el mismo receptor, ¿por qué tiene respuestas distintas? Porque tienen mecanismos distintos. En el caso de las KINDI, es a través de lo que se llama vía no clásica, que se acuerdan, ustedes ya saben, estos receptores de estrógeno, lo vimos en las primeras diapositivas con el DEA, la mayoría son intracelulares, se unen a promotores, que sería la vía clásica,
Y si no, la no clásica, ¿qué quiere decir? Que hay cambios mediados por otras moléculas que en este caso, este receptor, con estos que se activa con bajos niveles de 2 hace que la región promotora de quispeptina se desacetile. Por lo tanto, se reduce su expresión génica. Y eso hace que se vaya manteniendo la pulsatividad. También tenemos que sumar que en la otra etapa del ciclo, la retroalimentación de la progesterona, donde estas neuronas tienen receptores para progesterona. Y entonces ahí sabemos que tenemos que la retroalimentación negativa se da sobre este conjunto de neuronas. Acá, o sea que esta explicación de la retroalimentación negativa que mantiene la pulsatilidad y los niveles adecuados de hormonas sexuales a través del eje es casi como el mismo que otras hormonas. Ahora, lo extraño era que en una etapa del ciclo apareciera una retroalimentación positiva que genera el pico de GnRH y el pico de LH. Entonces, ¿qué se evidenció? Que las neuronas quispeptina son las que participan, porque también tienen receptores para estrógenos, son los mismos, son los E2 alfa. Tiene un mecanismo clásico que quiere decir que directamente se unen al sitio de transcripción directamente, aumenta la expresión de quispeptina, por lo tanto, a medida que va aumentando los niveles de estrógenos en el ciclo, ¿sí? Por la activación ovárica, se va aumentando la expresión del gen de quispeptina. Y ese aumento se mejora a su vez porque las neuronas van aumentando la respuesta a esas altas concentraciones. ¿Qué va a pasar? Uy, pero siempre me voy para el otro lado. ¿Qué pasa además? Que participa la progesterona, pero no es la progesterona que viene del ovario, sino que hay una progesterona, que se llama P4, que se sintetiza en la glía que rodea a estas neuronas, que también son sensibles a estrógenos, que también van aumentando la liberación de esta progesterona neural, y esto también va aumentando paulatinamente, a medida que aumenta el estrógeno, la liberación de quispeptina. Y eso hace que se genera este pico de GnRH porque aumentó la actividad de estas quispeptinas y eso hace que se genere el pico de LH. ¿Gracias a qué? A que fue aumentando los niveles de estrógenos. O sea que ahí tenemos la explicación de por qué a partir de cierto umbral los niveles de estrógeno no generan la retroalimentación negativa. Porque generan la positiva porque actúan sobre otras neuronas que son las que son activas a esos altos niveles de estrógeno. Y así se genera el pico de LH. Y esto para que fuera, ¿Podría volver a explicar lo del cómo la progesterona ayuda al pico del LH? porque es una progesterona que se sintetiza por la glía que rodea estas neuronas quispeptina. Entonces, a medida que se va aumentando los niveles de estrógeno, esta glía secreta más progesterona neuronal. Y esa progesterona neuronal activa más las neuronas de quispeptina. No es la progesterona que viene como está acá, del ovario, sino que es progesterona que se sintetiza en el cerebro. ¿Sí? Ya, gracias. Sí, entonces, para que ustedes recuerden y puedan ir relacionando con todo lo que vieron en las tutorías, porque en las tutorías estuvieron repasando mucho todo lo que este es el ciclo sexual, las acciones de las hormonas. Entonces, ahora ustedes linkean esto con lo que estuvieron trabajando en las tutorías. Y como referencia, como recordatorio, cuando hablamos de estrógenos, porque cuando hablamos de testosterona es como que, pero cuando hablamos de estrógenos tenemos que tener cierto cuidado dependiendo de la etapa del ciclo vital. Porque si bien hablamos de estrógenos como una totalidad, como un conjunto,
hay tres componentes importantes. El estradiol es el E2, por eso hablamos del receptor E2 alfa, porque es el estradiol el que participa en la etapa reproductiva. Se modifica a estrona durante la menopausia, y durante el embarazo lo que se sintetiza es estriol. O sea que si bien hablamos de estrógeno, a veces el no diferenciar nos puede generar dudas. ¿Por qué? Porque a su vez estos tres tienen mecanismos de receptores y afinidad por los tres tipos de receptores de estrógenos distintas. Y encima, estos receptores son tan maleables que activan un montón de genes distintos dependiendo de la célula. Así que tengan en cuenta eso. Los tres tipos de estrógenos, estradiol en la etapa reproductiva, que sería el que nos estamos refiriendo nosotros, estrona en la menopausia, estriol en el embarazo, y los tres tipos de receptores, que son el alfa, que es el que está participando que vimos ahora, el beta, que son los nucleares, digamos, los intracelulares, pero también hay receptores acoplados a proteína G, ¿sí? O sea que vayan siempre teniendo en cuenta eso cuando tengan dudas, pero ¿cómo es que acá aumenta y acá disminuye? Posiblemente sea un subtipo de receptor distinto, tienen afinidad distinta por los receptores, y si van en el ciclo vital, a su vez va cambiando cuál es el estrógeno preponderante, como una referencia para que lo tomen en cuenta cuando van estudiando. Y como para complicar un poquito más las cosas, resulta que había procesos que no se entendían muy bien cuando se veía qué factores influencian, ya no tanto la pubertad, porque si bien son los mismos, vamos a ver que se repiten, estos que dijimos en la primera diapositiva, todos estos factores que regulan el inicio de la pubertad, son también los mismos que van a impactar en la actividad del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Y había algunos de esos factores que no se cerraban, ni las quispeptinas de un lado, ni las quispeptinas del otro, bueno, porque faltaba otra neurona que participaba de todo esto, hipotalámica, que son neuronas paraventriculares que liberan lo que sería una hormona inhibidora de GnRH. O sea que tenemos cuatro cosas. Todo llega a la GnRH. Tenemos la las quispeptinas, las KINDY, la GNIH, y todo eso va a actuar sobre la GnRH. O sea que tenemos cuatro cuestiones ahí que conforman este circuito. Todo esto es hipotalámico que termina impactando sobre el eje. Estas neuronas, las neuronas que liberan la hormona inhibidora de gonadotrofina, van a actuar inhibiendo a las de GnRH. Van a actuar inhibiendo las neuronas de quipeptina. Y también tienen terminales en la eminencia media, por lo tanto, van a liberando GN y H, van a directamente inhibir a las gonadotrofas, o sea, las células productoras de LH y FSH. O sea que tiene es importante su acción inhibitoria. Pero a su vez también actúa sobre las gónadas a nivel de testículos y ovarios, inhibe la gametogénesis, inhibe la producción de esteroides sexuales. Por lo tanto, fíjense que actúa sobre todo el eje, esta hormona inhibitoria de todo el eje prácticamente. Y en ese hipotálamo, esas neuronas también tienen impacto sobre las neuronas que regulan la ingesta, el metabolismo, esas neuronas PONC que habíamos nombrado, las neuronas que van a tener mucho que ver con la ingesta, y tienen una acción orexigénica, o sea que tiene una acción que impulsa al individuo a comer. Y
también tiene efectos sobre el comportamiento alimentario y la homeostasis energética. O sea que, como decimos siempre, cuando se libera una hormona hay que tener en cuenta si tiene efectos metabólicos, si tiene efectos conductuales, si tiene efectos, ¿se acuerdan que rastrear todos los efectos? Porque generalmente cumplen con los 4 efectos tróficos, que en este caso sería regular negativamente todo el eje, como efecto de mantener la funcionalidad. O sea que tenemos acá la mayoría de las acciones de esta hormona, que es hormona inhibidora de gonadotrofinas. Si las ponemos entonces todas juntas, vamos a tener las quispeptinas, que aparecen en fucsia, la inhibidora de todo el sistema, que inhibe las quispeptinas, inhibe la GNRH y también inhibe a las gonadotrofas. Por lo tanto, hay un contralor inhibitorio a través de estas neuronas. ¿Qué les contaba? Que se suponía que tenía que haber otra neurona u otro factor porque cuando se quería interpretar todos los factores que regulan a su vez el eje, nutricionales, estrés, como acá aparece acá, estrés, se observaba que había algo que no cerraba. Por lo tanto, para ir finalizando, tenemos que ver cómo los factores, ¿se acuerdan esa columna que hablamos? Ya no los genéticos, sino los factores ambientales, nutricionales, la duración del día, el estrés, que dijimos al principio los 3 más importantes para el inicio de la pubertad, donde aparecían todos los mediadores químicos que participaban. Ahora lo tenemos que ver ya iniciada la pubertad, cuál es su impacto sobre la actividad del eje, que obviamente va a ser muy parecida a lo que dijimos al principio para la iniciación de la pubertad. Y entonces acá aparecen, ¿qué tenemos acá? Las distintas hormonas, acá está la eminencia media, o sea que acá tenemos la hipófisis, tenemos neuronas GNRH, ¿sí? Tenemos las neuronas GNIH, tenemos neuronas quispeptinas simplificadas en una. ¿Por qué? Porque acá que centramos que esas neuronas GNIH tienen gran cantidad de receptores de melatonina. Por lo tanto, participan de la señalización de los ritmos circadianos. O sea que tenemos ahí que a través de la melatonina sobre la GNIH, pero también a través de neuronas que parten del núcleo supraquiasmático y llegan directamente a las neuronas quispeptinas, acá, también se sincroniza con el ritmo circadiano. Esa sería la forma de sincronización con los propios ritmos circadianos de estas células. Dijimos, metabólicamente, ¿qué tenemos? Leptina y grelina, las habíamos mencionado en las primeras diapositivas. En este caso, la leptina estimula principalmente las neuronas KINDI, y ahí aparece que que dijimos, cuanto más grasa, más leptina. Pero que en las personas, ustedes dirían, pero entonces las personas obesas no deberían tener problemas de fertilidad, porque si cuanto más tejido adiposo, más leptina, y eso favorece la mantención de la actividad del eje, entonces no debería haber problemas de fertilidad. Lo que pasa es que en la obesidad, generalmente, ¿qué se da? Como el efecto de insulinoresistencia, hay resistencia, perdón, para la leptina. Por lo tanto, puede haber grandes cantidades de leptina en la obesidad, pero sus receptores no son activos. Por lo tanto, va a haber problemas en la fertilidad porque no va a estar la acción trófica de la leptina sobre el eje. Por eso ahí es que también hay que ir viendo en los casos extremos. El otro caso extremo podría ser una situación de anorexia, que ahí en ese caso disminuye la leptina porque prácticamente no hay tejido adiposo, su señal disminuye. También aumenta la grelina y por las dos vías se van a inhibir las neuronas de quispeptina. Por lo tanto, ya sea en la obesidad como en la anorexia, se corre el riesgo de una disrupción de los ciclos. ¿Qué otras
hormonas, aparecían las hormonas tiroideas. En este caso, las hormonas tiroideas inhiben a la GNIH, o sea que están manteniendo la actividad del eje. Acá la tenemos, las hormonas tiroideas inhiben la GNIH, por lo tanto, favorece la actividad del eje. ¿Y acá quién aparece? Aparece los glucocorticoides, que glucocorticoides se liberan más cuando estamos en situación de estrés. Y cuando vemos estos glucocorticoides, fíjense qué hacen, inhiben el eje, porque estimulan a las neuronas inhibitorias, que inhiben el eje. O sea que tenemos ahí los dos efectos contrarios de las hormonas tiroideas y de los glucocorticoides. Por eso acá también tenemos la explicación de por qué situaciones de estrés crónico, donde estos niveles de glucocorticoides se mantienen altos durante mucho tiempo, comienza a haber problemas de fertilidad, porque el eje comienza a funcionar mal. Entonces, ¿sobre qué neuronas actúan? Estimulan las inhibitorias, GNIH, e inhibe las KINDI, que son las que mantienen la pulsatilidad. Por lo tanto, tenemos inhibido, pero a su vez se perdieron los pulsos, el eje no estaría funcionando correctamente en estas situaciones de estrés. Y aparecen ahí los péptidos opioides, que ¿se acuerdan que eran los que antes de que se iniciara la pubertad estaban también inhibiendo ahí junto con GABA para que se mantuviera esa quiescencia? Bueno, en situaciones de estrés, las vías opioides están activadas y los opioides van a inhibir el eje. Principalmente, ¿qué vamos a tener acá? Fíjense, neuronas, estas ya no son las KINDI, que coliberan un péptido, sino que son sistemas, en neuro lo van a ver, el sistema opioide endógeno, son cantidades de neuronas que forman circuitos en el sistema nervioso central y que liberan lo que llamamos opioides endógenos. ¿Cuáles son? Dinorfina y beta-endorfina. Fíjense que acá aparecen otras neuronas para que no las confundan con las KINDI. Tenemos acá que liberan esos opioides principalmente en situaciones de estrés, ya veremos cómo se activan en situaciones de estrés, y principalmente, obviamente, cuando esas situaciones de estrés se prolongan en estrés crónico, como el cortisol, tienen efectos inhibitorios, ¿sí?, sobre el eje. Por lo tanto, esta sería una síntesis de lo que vimos recién, cómo interaccionan el estado metabólico, el estado nutricional y la exposición al estrés, principalmente el estrés crónico, afectando la funcionalidad del eje. Y entonces ahí, teniendo en cuenta que, recuerden, actúan principalmente sobre el hipotálamo y sobre las neuronas que regulan la liberación de GNRH, ahí recién podemos comprender cómo cada uno de estos eventos, inanición, estrés crónico, obesidad, pueden modificar la fertilidad del individuo. Por lo tanto, acá, ¿qué tenemos? Un montón de unas redes de neuronas intercomunicadas, de las cuales ya podemos identificar, parece mucho, pero ya sabemos todas de acá. Neuronas que liberan CRH, que van a mediar la respuesta al estrés, los dos grandes grupos de neuronas KINDI, ¿sí?, las neuronas de GNRH, hipófisis. Sabemos que principalmente la leptina es la que media el estado metabólico. O sea que parece mucho, pero cuando lo vamos analizando, ustedes, como siempre les digo, construyan sus propias redes, porque es la forma en que van a consolidar el conocimiento. Pero además, a partir de eso, más allá de eso, estas neuronas quispeptina, que liberan quispeptina, que son, hace 15 años más o menos se conocen, no son tan conocidas. Algunos de los trabajos son del 2023, 2024, que entonces nos ayudan a realmente comprender cómo se da el ciclo sexual femenino, pero además se sabe que se sintetizan en la placenta, en el páncreas, en el ovario y en el hígado, o sea que tienen muchas más fuentes de quispeptina. En lo que es relacionado a reproducción, ¿sí?, va a tener
efectos beneficiosos en el mantenimiento de la fertilidad. Y también actúa a nivel hipotalámico estimulando conductas que favorecen los encuentros sexuales, o sea, estimula la libido. En los huesos, fíjense, tiene una función antirresortiva, por lo tanto, también mantiene el hueso y que se fue también conociendo que tiene efectos antimetastásicos y antiproliferativos. Por lo tanto, ¿qué dijeron? Buena fuente para un fármaco. Obviamente, cuando identificaron que esa quispeptina también participa de varios trastornos reproductivos, como la menorrea hipotalámica, el ovario poliquístico, complicaciones en el embarazo, porque también si no hay suficiente quispeptina, como también tiene efecto trófico sobre el útero, puede fallar la implantación o hay restricción en el crecimiento, durante el crecimiento intrauterino, o sea que tiene mucha importancia en el inicio de la edad reproductiva, o sea, en el inicio de la pubertad, como el mantenimiento de la función reproductiva. Así que, obviamente, hay fármacos, o sea que, fíjense, este es quispeptina que se administra de forma nasal, o sea que ya está bastante desarrollada en la industria farmacéutica, por eso si bien agregamos un mediador más, a nuestro acervo de mediadores químicos, las neuronas quispeptina y la liberación de quispeptina son como un núcleo central en la regulación de la reproducción. Y como para ir cerrando y ver estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, con lo nutricional, como para que ustedes también vayan tirando redes hacia las otras unidades temáticas, se habla, y ustedes van a ver a veces que se habla, capaz que lo vieron en APS, se habla de que por décadas y en los últimos 40, 50 años sobre todo, se da una aceleración secular, se le dice así, de varios de estos procesos que vimos, que cuando se observa y se compara, fíjense acá que se está comparando 1880 con 1960. No tengo un estudio más nuevo, debe haber uno más nuevo, yo lo voy a buscar. Perdón, el gráfico no lo tengo. Los estudios más nuevos sí que han determinado que esa aceleración de todos estos procesos se evidencian en que la menarca se adelantó, fíjense, casi 4 meses por cada 10 años. O sea que en 50, 60 años se ha adelantado muchísimo esa primera menstruación. La talla se aumenta entre 0,5 y 2 centímetros cada 10 años. Por lo tanto, pero como se adelanta la menarquia, por ejemplo, la talla definitiva muchas veces queda más restringida. Pero ¿qué se observó? Porque hablamos de crecimiento, hablamos de aceleración del crecimiento, hablamos de aceleración en la maduración, pero lo que no se ha dado es la aceleración en la autonomía intelectual y económica, o sea, en el desarrollo. O sea que pueden ir adelantándose un montón de procesos de crecimiento y maduración, pero el desarrollo, que depende de la interacción social, de todos los circuitos neuronales más complejos, todavía no se evidencia. Es más, algunos dicen que ha habido retrocesos en esas cuestiones. Y eso habla nuevamente de la plasticidad. En este caso, plasticidad que al exceso de nutrientes que tenemos actualmente, ¿sí? Sobre todo en las sociedades industrializadas. Por lo tanto, ese exceso de nutrientes y a su vez nutrientes que tienen, por ejemplo, muchos fitoestrógenos. Creo que es lo próximo que le pongo, ¿no? Porque los fitoestrógenos tienen alta afinidad por los receptores de estrógeno, beta. Por lo tanto, aceleran todos estos procesos. O sea que eso es cuando hablamos de aceleración secular, sería como socialmente estos procesos como población, no como individuo, se han acelerado en los últimos años. Tiene que ver directamente con qué? Con el desarrollo socioeconómico en las sociedades industrializadas, siempre ahí nos referimos. Y esto tiene directa relación, ya fíjense que ya nos vamos a los efectos sociales sobre la reproducción,
de lo que se llama ciclo socioendocrino. Entonces, ¿cómo ciclo socioendocrino? ¿La sociedad impacta tanto? Sí, impacta tanto las relaciones sociales sobre el sistema endocrino, porque todo lo que vimos hoy sucede en donde, en el hipotálamo. Y ese hipotálamo recibe información de todo el resto del cerebro. Y la mayoría de ese resto del cerebro en el ser humano tiene que ver con la emocionalidad, el sistema cognitivo, el aprendizaje, o sea, con las relaciones sociales. Esto ya se observa en un montón de animales, por eso dice mamíferos y humanos, todos estos procesos que se dice ciclo socioendocrino, porque todas las percepciones, que es lo que vamos a estudiar en las próximas clases en nervioso, todas las percepciones del individuo se traducen en señales endocrinas que impactan en el crecimiento y la maduración, sí, principalmente sexual. Pero a su vez, todo esto tiene que ver mucho con esa señalización, sobre todo en el aumento de talla, que tiene que ver obviamente con la nutrición como vimos después, pero ese aumento de talla, ese aumento de tamaño muscular, instintivamente nos remite circuitos neuronales instintivos que tienen relación con lo que llamamos competencia, que tiene que ver con el estatus social porque somos animales sociales. Y instintivamente tenemos redes neuronales, ¿sí? Que, hablo de instinto, ¿no? Que instintivamente reaccionamos ante el aumento del tamaño. ¿Qué quiere decir eso? La competencia social. Y esa competencia social se traduce en competencia sexual, ¿sí? Básicamente en conductas sexuales. Y ustedes dicen, ¿qué tendrá que ver todo esto? Como dice un viejo dicho, billetera mata galán actualmente. Pero sí impacta, porque es instintivo todos estos circuitos, sobre las hormonas que secretamos. O sea que uno cognitivamente puede desarrollar estrategias, pero instintivamente todavía respondemos a los circuitos evolutivos que mantienen la supervivencia. Y en esa supervivencia, la selección sexual responde ¿a qué? A el aspecto. Y quien hace la selección sexual es la hembra. La hembra es la que hace la selección sexual del macho con el que se aparea. Y entonces el macho es el que exacerba ciertas características. Nuestros circuitos neuronales todavía responden a la exhibición de esas características y se manifiestan en estos circuitos o estos ciclos socioendocrinos que impactan en el crecimiento y en la reproducción. Así que siempre hay que tener en cuenta que en el fondo nuestro cerebro mantiene los circuitos instintivos que hacen a las redes sociales como animales sociales. Entonces acá que estamos viendo, hay circuitos que tienen que ver con la territorialidad, circuitos que tienen que ver con el amamantamiento, circuitos que tienen que ver con el reconocimiento de jerarquías, circuitos que tienen que ver con el cortejo. ¿Me apareció? Uy, no quiero esto. Perdón, no sé si apareció ahí el antivirus que me pide que lo vuelva a apagar. Bueno, última diapositiva. Todo esto es solo para justificar que si queremos realmente conocer cómo funciona el sistema reproductivo humano, tenemos que conocer el cerebro. Fíjense que prácticamente el 90%, el 80% de poder entender cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, depende de circuitos neuronales. Y si a eso sumamos el efecto social sobre un montón de parámetros que hacen al crecimiento y la reproducción, siempre terminamos en el cerebro. Por lo tanto, esto es solo para que vean la importancia de estudiar la unidad temática 9, porque generalmente nos pasa que en los exámenes finales, cuando sale sorteada la unidad temática 9, eh, se van. Y la unidad temática 9 nuclea un montón de todos estos procesos, sumada a la unidad temática 10. Por eso, bueno, los invito para que sigamos con todo esto que tiene que ver con las conductas en el próximo teórico, que ya estamos bien adentro de la unidad temática 9.
Bien. Uy, me estuvieron viendo así de mal, yo que no veía, yo lo veía divino y acá se ve todo fucsia. Pensamos que estaba con un filtro, ¿Cómo? con un filtro rosado. Pero vos sabés que no sé cómo apareció eso, porque se pareció de repente así en... Y yo no tengo idea de cómo se maneja. O está funcionando mal la compu. No sé, ahora voy a indagarlo. Bueno, lo mismo, ahora se lo subo, así lo tienen para que lo repasen. Así que bueno, la próxima clase ya nos metemos en la unidad temática 9 y vamos a empezar a hablar de conductas humanas. ¿Mm? Porque ahí a través de la conducta vamos a unir todo lo que es sistema sensorial, sistema motor. Que sistema sensorial y sistema motor lo van a ir desarrollando en... Ay, gracias, Victoria. Yo pensé que se había visto así rosado. Este, así que la clase que viene, que recuerden que no es el viernes que viene, porque es feriado, es el otro, ya vamos a entrar a detallar lo que vieron en la última diapositiva, cómo se relacionan estructuras cerebrales con conductas que expresamos. Sí, bueno, recuerden leer los trabajos prácticos antes de ir, porque tienen muchas partes y así tienen varias preguntas.